lo hemos planteado, se ha hablado de esa situación. Entiendo que debería estar bien ya, pues nuestro aniversario tiene que estar coqueta la ciudad. Y justamente no estar en esas condiciones por esa gran rotura que ha sufrido ahí para una reparación que se necesitaba en ese lugar, pero también tener que haber contemplado la parte del cerramiento con el asfalto como estaba antes. Bueno, hoy por hoy, digamos, sabemos que estamos a la espera de que haya un destrabe económico para poder hacer ese pedazo de asfalto que falta, porque vos sabés que tiene que compactar aún más todavía la tierra ahí y está hace varios meses. Ya deberían trabajar un poco más permanente para compactar y luego hacerle como en otras partes de la ciudad que también está rota y que a veces sin permiso de haberle dado al municipio lo hicieron igual y ojalá que hoy por hoy se pueda subsanar y arreglar como corresponde la ciudad, por lo menos lo que estaba lindo, lo que estaba bien. Algunas cosas son con permiso y la mayoría sin permiso. Bueno, hoy por hoy lo que se le pidió al jefe que está a cargo acá, de que por favor, cada vez que va a hacer algo, que comunique para decirle, bueno, cómo vamos a hacer el vaciado correspondiente, porque el municipio hasta tuvo que pagar ayudas, tuvo que hacer ayuda económica a personas que han sufrido un accidente como consecuencia de aperturas en la calle que no correspondían. Entonces te explico, tuvo que hacer frente. Bueno, cosa que no lo podemos dejar decir tampoco de lado porque la culpa no lo tiene el municipio. Pero pasó esto porque no han tomado los recaudos necesarios y ha habido accidentes en los cuales el municipio tuvo que hacer frente en la ayuda para que de esta manera se destrabe la situación de ese vecino que tanto necesitaba porque era un tema de salud. Bueno, muchas gracias Raúl y la semana que viene a full entonces porque ya vienen los festejos de Villa Ángel, así que bueno, seguramente se dedicarán a ese tema y tal vez estén mejor acompañados. Por supuesto, yo creo que la campaña política siempre hubo, va a seguir habiendo porque estamos en democracia, ojalá que gane el mejor que represente a la ciudad de Villa Ángel sobre todo, porque hasta ahora los villangeleses bien gracias porque fueron a vivir a Resistencia y Villa Ángel la quedamos sin nada de vuelta. O sea, ojalá que el que sea electo en este momento diputado provincial y sea de la zona, que represente la zona como corresponde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos al aire en Vicentín News nuevamente. Disculpen el corte, fue un corte que tenía que ver con la lluvia aparentemente, falló la señal, así que pero estamos al aire nuevamente con el señor Rafael Ramos, que nos vino a acompañar, presidente del Partido Justicialista Local. Repetimos, para los que están ya en Facebook, ya le repetimos. Estábamos hablando justamente de la persecución un poquito ¿no? Y bueno, al periodismo principalmente ahora, o sea, viene persiguiendo a todo el mundo, pero empezó con los artistas, los músicos, empezó con el teatro, ahora se agarró con el Eternauta, siguió con los periodistas, con el caso Novarecio, en el caso Babi Chocopar, yo lo escuchaba, decía, hace ratito lo escuchaba Babi Chocopar, no podía creer lo que estaba diciendo. Entonces todo ese tipo de cosas, yo decía, la libertad que ahora ni siquiera tiene la libertad para comer mucha gente. Hoy hay gente que te está golpeando la puerta a las 11 de la noche a ver si te sobró un pedazo de guiso, una papa, un tomate, algo. Es verdad. Una crisis total. A las 11 de la 12, la crisis, o sea, el tejido social está roto. El tejido social de todo lo que es clase media para abajo, ese tejido social está roto. Ya lo decía hoy, o sea, en el gobierno peronista la preocupación nunca es comer, es mejorar la casa, eso es cierto, mejorar el baño, hacer el muro, hacer una pileta. Pero hay gente que viste que parece ser que no entiende como el núcleo duro, digamos, y se encierra y bueno, no digo que no la ven, pero no quieren escuchar tampoco. Por ahí me gusta porque yo a veces soy mucho de publicar en redes sociales, en Facebook principalmente, a veces TikTok y todas esas cosas, me voy actualizando, digamos, y por ahí que no te conoce y te agarra la pala. Yo empecé a 9 años, era ayudante de los 9 años. Es como, claro, es como un discurso, viste, que... Claro, como si fuera que la pala es denigrante, como si fuera que solamente el trabajo es la pala, ¿no? Y entonces o que el pobre tiene que agarrar la pala, viste. El pobre tiene que agarrar la pala. Y encima lo dice otro pobre. Eso es peor, bueno, eso se ve ahora, ¿no? Porque que me diga un multimillonario agarró la pala, bueno, tal vez ese nunca va a agarrar una pala. Claro.
Pero, o sea, cada cual en su oficio, en su profesión, en su trabajo, no la paga nomás. Pero hay ese razonamiento despectivo hacia lo Y social. abstracto también, ¿no? Hacia lo social, y tenemos una sociedad que arrancamos hablando de eso, ¿no es cierto? Una sociedad muy desconforme con todo, no le cae bien nada. Si llueve porque llueve, si sale el sol porque sale el sol, y si está nublado, que porque no está estrellado, que todo así. Entonces, pero bueno, eso es fruto también de las redes sociales, que mucha gente quiere sobresalir de una manera u otra a través de sus redes sociales o opinión, y tiene un lugar donde descargar, ¿no? Así como los scratch sociales, que a veces ni siquiera son reales ni son ciertos, y la gente igual publica y comparte todo ese tipo de cosas. Pero imagínense si el peronismo tenía la estrategia de la oposición, por ejemplo en el caso Fernández y otros casos más que sucedieron en la provincia del Chaco, porque han sucedido en Resistencia, esas peñas, ha sucedido asesinatos bravo, gente descuartizada, todo eso pasó todo el año pasado y parte de este año. El peronismo nunca salió a decir el gobierno está matando gente, porque el peronismo no hace política en la degradación humana. ¿Cómo un político va a salir a atacar al gobernador que la fuerza, dos policías, bueno, que los policías están presos, vendieron la moto, después lo encontraron al chico muerto, se supone. Sí, o los dos accidentados que hubo hoy en el operativo ese que eran policías. Eso es un caso gravísimo también, para la familia, ¿no? Para la institución policial, pero no le va a echar la culpa al gobernador. De última caerá la cabeza de un ministro, del jefe de seguridad, que sea de alguien. Pero, o sea, yo creo que nadie hace, ni un dirigente político hace con las malas intenciones las cosas como para matar gente. Ahora sí, tenemos un presidente que está creando todas las condiciones sociales. Lo vimos con Alfonsín, gente tirándose de cuarto, quinto piso, noveno piso, lo vimos con De la Rúa, lo estamos volviendo a ver ahora, gente tirándose de puentes. Y eso no ha cambiado desde cero, ¿no? Son aliados de ahora, son jefes de digamos. Sí. Son jefes de a nivel nacional vemos en distintos lugares, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, gente que se ha tirado edificios porque ya sabe, o sea, le han quitado la esperanza, las deudas, no tiene más que vender, no tiene que vivir, y dice, bueno, quiero dejar de luchar, quiero descansar, boom, esto no va a mejorar. Entonces eso es un plan de gobierno, un plan de gobierno. O sea, si usted a los jubilados le sacó los medicamentos más caros que le daba el Estado gratis, ¿sabe la cantidad de ancianos que están muriendo? Que los medios no se ocupan de manifestarlo. Mueren por falta de medicamentos, mueren por falta de alimentos, mueren desnutridos, los chicos también. En los tratamientos oncológicos de mucha gente pobre, porque yo no digo humilde, nunca muy poco uso la palabra humildad con el tema de la pobreza, porque la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Hay gente muy rica que es muy humilde y gente pobre que es muy... Exactamente, no es una cuestión de cantidad. Claro. Entonces yo digo, gente pobre que se está muriendo de enfermedades simples, como una operación atrasada, por una infección no atendida porque el hospital no tiene los medicamentos. Entonces hay un plan sistemático. Bueno, hay videos que salieron de Karina Milei mismo diciendo, bueno, si no llega a fin de mes, dice que llega, pues mira, lo dijo hace una semana en una manifestación. O sea, si vos te morís, si sos pobre, para el presidente, bienvenido sea. Una falta de la calidad humana total. Pero para el poder, nosotros no queríamos Venezuela. Nosotros no es que vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer camino a Colombia. ¿Usted se imagina cuando empiecen a blanquear? Usted tiene $100,000, vaya y compre una casa, un auto, lo que usted quiera. No tiene que, yo siempre digo así porque está en la cabeza de uno, pero el arca. No pague impuestos, no hay problema. ¿Usted se imagina la plata del narcotráfico que va a salir? La plata del narcotráfico, los narcotraficantes que van a ir a la República Argentina a lavar su dinero. Como pequeños... Porque lo dijo, no interesa de dónde sale la plata. No paga impuestos, o sea, está yendo en contra de su propio país. ¿El Estado qué? Le pasó a Ecuador. ¿Asistir al Estado qué? ¿Con qué asiste el Estado? Con la plata de los impuestos. Claro. Si usted, a mí, que yo soy pobre, que soy un laburante, me cobra impuestos hasta cuando voy a comprar el papel higiénico, y al rico le va a que limpie nomás. En una familia de 10 personas, le hago $1.000.000 en un ratito. $1.000.000 dólares. 100.000 usted, 100.000 aquel, 100.000 aquel, 100.000 el otro, listo, $1.000.000, no hay problema. Lo hagamos en un día.
Mañana la vamos Sí, aparte, otro aclaremos millón. que esa gente, personas que se encarga de eso, ¿no? Pero por supuesto que sí. Y bueno, y eso es la preocupación del gobierno. Hacer Para rico tener al dólares. más rico, blanquear. La extrema derecha, Argentina es la primera vez que tiene un presidente de extrema derecha. El último creo que fue, aparte del Bolsonaro, que no es tan de extrema derecha como Milei, pero el último presidente votado por el pueblo de extrema derecha en Europa fue Alemania. Claro. Adolfito. Así le fue. Así lo fue al mundo. Así le fue a él, pero así lo fue al mundo. O sea, todo, y bueno, y esto es, estamos ahí, estamos en ese camino. No tenemos el poder bélico, si no estaríamos haciendo desastre. Menos mal. Bueno, hablando de desastre, antes de seguir, porque después de esto me va a contar una anécdota y voy a cerrar con él el tema de de los detalles que ahora vienen electorales, sobre todo la parte de las escuelas y todo eso, un detalle que por ahí también vamos a tocar. Pero antes de esto, no sé si en el control central tienen las imágenes que se tomaron hoy de la calle Alberdi y Juan B. Justo. Si me dicen que si están listas las imágenes, las vamos a presentar porque voy a decir algunas cuestiones que tienen que ver con eso, muy pequeñas. Y bueno, para también comentar acá, ya lo hemos comentado ¿cómo que se llama? Con Rafael, con Cookie, pero bueno, para darle también una conformación más íntegra, ¿no? Como él conoce también, recién lo dijo, obviamente la parte técnica. ¿Vamos a las imágenes entonces? Vamos a la imagen. Que nos está viendo a través de Vicentín News, que mañana vamos a estar en vivo ahí que eso iba a anunciar en el Facebook, no salió porque salimos del aire en Vicentín Network. Vamos a estar en vivo ahí a la tarde seguramente, ahí en la estación del ferrocarril, justamente para llevar todo la novedad que es esta
más que novedad, ya la he conocido, digamos, pero la situación que está atravesando los vecinos de esa zona con la destrucción de esta calle y por arreglar, digamos, otro problema que todavía no tiene un horizonte bueno, porque aparentemente la obra no está funcionando y tenemos denuncia a los vecinos que no funciona, o sea, que se rompió todo y que no circula el agua servida y que tienen que llamar, ya llamaron el otro día, ahora de nuevo, al camión ese extractor, que no me acuerdo cómo se llama, extractor de materia fecal. claro, que viene de Resistencia, y que bueno, tras que encima que es complicado para que venga, porque no funciona la obra que habían arreglado y que bueno, sobre eso hay que poner la falta y todo eso, que ahora vamos recién a desarrollar. Antes de irme a eso, les comento que tenemos estreno en el Cine República, la cartelera va a estar esta noche y uno de los estrenos nuevos que está saliendo es, que está, mejor dicho que llegó, es Novenkai, y la otra película que es Thunderbolt, así es, Thunderbolt, así que me corrigen, Thunderbolt, no es Thunderbirds, que es otra cosa, es Thunderbolt. El Eternauta. Y ya pronto, vamos a ver, pues son varios capítulos, va a tener que quedarte ahí en el cine un cuánto tiempo. Thunderbolt es una historia, es de Marvel y es como una saga alternativa de superhéroes ahí, que bueno, que los chicos, los jóvenes, así que esa va a estar a partir del viernes en el Cine República. Bueno, y dicho sea de paso, hablando del Cine República, que está sobre la calle Alberdi, es que hoy a la mañana, en el Consejo Municipal y en esta me dice alguien, bueno, entre otros, que por qué yo no me acercaba hasta para hablar con gente de la gobernación, o el gobernador mismo, que la obra es ahora inconclusa, vamos a decir la verdad, que está ahí, que por diferentes motivos está inconclusa, entre otras por algunas cuestiones técnicas, otras porque llevó mucho tiempo, porque no se planificó bien, porque se iba a hacer una cosa y se hizo otra. La cuestión es que la obra está ahí. Y encima le toca un clima, como le supo tocar varias veces al actual intendente de Villa Ángela, un clima húmedo, con llovina, con que empeora la situación. Sumado a esto, bueno, entonces me decían esa cuestión, digo, yo no, vuelvo a repetir, yo no tengo que hablar con nadie, ya lo dije ayer, no tengo que hablar con nadie, mi trabajo está acá, mal o bien, es como cuando hice las películas, yo no tuve que ir a hacer un curso para saber la historia de no sé, de alguien que se contaba alguna historia de la película. Se hace una evaluación, se toman historias de personajes, se construye un guión. Es sobre la construcción que trabajamos nosotros, o yo en este caso. No trabajamos sobre la pregunta en el caso o de última, no diría sumisión porque no es la palabra correcta, pero sí la cuestión de ir, parece ser, a buscar ahí la respuesta de la persona que, bueno, por alguna razón u otra no lo pudo hacer o no lo hizo. De última, bueno, esa persona que es responsable nos contactará y nos dirá, che, mira, queremos sacar nuestra versión, podemos. Pero me parece tan, no digo desgastante, pero tan extraño que por ahí las personas alrededor, por alguna razón u otra, más importante o no, recomienden cosas que inclusive van en contra de, no diría el sentido común, pero de las prácticas normales. Así que bueno, les aviso, el que quiere, sobre todo a una chica llamada, creo que se llama Laura Fernández, que está muy pipireta en las redes sociales, con otros muchachos que parece que son yo calculo que serán militantes o del radicalismo, Libertad Avanza, algunos de esos, porque aparte estaban muy enojados con el intendente, criticándole por algunas calles, pero las calles que ellos rompen, no que hacen nuevas, que rompen las que estaban hechas, no las arreglan. Que me vean mañana ahí, bueno, no discutiremos, pero sí vamos a hablar sobre, a ver cuál es la circunstancia. Yo, ojo, porque alguien que lo conoce muy bien acá, Cookie Ramos, que está a mi al lado, me dijo que no se había averiguado lo suficiente, que no se fue lo suficiente a la empresa. Yo llamé varias veces a la empresa también para concretar una entrevista, no me dieron mucha bolilla. Después dijeron lo que ellos quisieron, que gastaron 200 millones y que terminaron la obra que yo, pero aparentemente no es tan así. Que gastaron el dinero puede ser, pero que la obra se terminó y que quedó bien, no es así. Por lo menos lo que está. Capaz que ellos tuvieron la mejor intención del mundo y bueno, creyeron que quedó, bueno, pero parece ser que no fue así. Y recién hablando con Cookie, porque entre medio de esta cuestión, en estos 2 o 3 días, también recibí una información, a cual se consultó y se
se chequeó que la obra tiene una falla y que se volvió a romper y que por eso los vecinos, o por lo menos tiene una falla, no digo de rotura, pero una falla que evita que funcione normalmente después de la reparación monstruosa que hicieron, que los vecinos de ese lugar, aparte de chequear también que los vecinos hayan tenido el problema, tienen un problema grave de inundación de cloaca porque está tapada la cañería. Y eso coincide con el otro, de la área técnica, digamos, de donde no puedo revelar por supuesto la fuente, vino también la información de que se hundió justamente por esa razón. Evidentemente ha habido una complicación en la obra ahí y aparentemente, bueno, van a tener que revisar de nuevo y obviamente se va a demorar el asfalto, ¿no? Bueno, esas cosas pueden llegar a suceder, ¿no? Pero también pueden suceder si están mal hechas. Recién, justamente a raíz de eso, estábamos hablando acá con Cookie, que es un experto en este tema, o por lo menos sabe bastante más que yo, que ahí hay un montón de cosas. Vos me comentaba que ahí están las, ¿cómo que se llama? Las que se interconectan las cámaras. Sí, las cámaras. Las Cada cámaras 100 y metros que se conectan las cámaras. capaz que el procedimiento por el cual hicieron, sobre todo en estos terrenos medio húmedos, Si no está funcionando la cámara primera de aquel lado es porque, hablando mal y pronto, digamos, se descogotó la unión del caño con puede haber producido ese hundimiento del caño. Nosotros tenemos un problema de suelo acá en Villa Ángel hace muchos años. El sistema de cloaca, tanto como el sistema del agua potable, está colapsado totalmente. Eso lo sabe el gobierno, lo saben todos. El problema es que la inversión para rehacer todo eso es impresionante. sí, inclusive los hundimientos con los asfaltos, algunos lugares. Claro, porque usted, por ejemplo, en plena sequía, usted cava 60 centímetros acá y usted encuentra agua. Claro. Y se va 3 kilómetros Y no hay cava 12 metros para encontrar agua. O sea que el agua está en esta zona porque pierde el agua, digamos, de la red de la cloaca, pierde el agua de la red del agua potable, entonces hay agua por todos lados. Por eso que está todo el suelo de Villa Ángela, todo su casco céntrico, el ejido, digamos, más poblado donde tiene agua, directamente se mueve mucho y por eso se rajan mucho las casas y todo ese tipo de cosas que antes no sucedían. Acá, por ejemplo, yo mirándolo de afuera, digamos, a veces el trabajo, comenzaron a tirar la tierra con el agua adentro. Ya no hubo una previsión de hacer un pozo alternativo allá con bombas de bombeo de agua que mientras se estaba rellenando y por un tiempo, o sea que esa agua, filtrar toda esa agua, porque al tirarle la tierra así sobre el agua, eso se convierte todo en barro líquido, se rellenó muy rápido y pasa al transporte pesado. Entonces, eso puede haber producido un hundimiento, ¿viste? Pero es falta de previsiones. En otros lugares, por ejemplo, se hace aparte del desagote con un pozo alternativo. Cuando usted quiere arreglar una pileta, que es lo que primero hacemos, un pozo alternativo para poder filtrar el agua para que yo pueda trabajar. Y así hasta que se endurezca el trabajo que realiza. Entonces, yo no vi que eso se haya hecho acá. Aparte, ni siquiera hay cemento, nada tampoco hay. En algunos lugares, por ejemplo, acá podría haber sido bien, se usa suelo cemento, que es tierra seca que se reviera con cemento y se lo asienta a los caños cuando hay terreno así muy movedizo como esto, y después se le hace una protección arriba todo el caño, un relleno, cosa que como el suelo es blando, cuando pase el transporte pesado, pues no tenía que haber dejado pasar el transporte pesado allí, ese suelo cemento, una vez endurecido, que lleva menos 30 días, puede resistir, digamos, la presión del peso. Sobre todo por el tipo de suelo. Esas cosas no se previeron en eso, así que es muy posible que se haya descogotado ya en la entrada, ¿no? Bueno, pero eso mirándolo así. Así muy de afuera, digamos. ¿No? Pero aparte igual, de todas maneras, así como se vieron las imágenes, es un pero el suelo de cemento se usa, es caro, ¿no? No solamente el suelo de cemento, sino con un adhesivo de fraguado súper rápido. El año pasado hubo unos hundimientos tremendos en Japón y a las 24 horas estaban pasando la parte. Claro, mira, pero acá no, porque ahí es lo que me contaron los vecinos. Se ve que no saben muy bien el trabajo que tienen que hacer porque hacían el trabajo en el medio del agua. Claro, sí, porque... Eso me decían los vecinos, decían, ellos vieron que eso no iba a quedar bien. No, imagínate, los vecinos que saben menos, a lo mejor... por eso rellenar, o sea, la sociedad presionó mucho también para que se rellene. Entonces, bueno, lo rellenaron, pero lo rellenaron arriba del agua, o sea, a medida que usted va echando, eso se va a convertir en barro líquido. Entonces, pero
concordemos con vos de que si hacen lo que vos estás diciendo, que sacan alternativamente el agua por un pozo, Y a veces al no tener agua van a trabajar más rápido, por ¿no? la presión social, a veces los funcionarios se dejan presionar por la presión social de la gente, no de la ciudadanía. Pero sí, obviamente que... El agua. No, para la gente trabajar debe ser... Sí, yo pasaba y miraba y decía, raro, porque poner 3, 4 bombas importantes de bombeo y tener el canal ahí al lado... Bueno, así como estamos hablando acá con Cupi, fíjese como el conocedor acá, que al fin y al cabo, que grandes edificios ha construido aquí en Villa Ángela, y conoce mucho del tema porque tiene colaboración y contacto con la gente no solamente de San Blas, sino de Obras Públicas por el trabajo, él es constructor. Técnico constructor. Y así que el planteo es bastante interesante cómo se está dando. Y bueno, y ahí vemos las imágenes, cómo quedó, a eso me refería, un páramo. Ahora se cree el yuyo. Falta decirle a uno de los vecinos ahí, falta que se críen los yuyos ahora y tenga un yuyal ahí, es lo último que te falta. Pero... Lo que pasa es que yo siempre digo, mucho se habla de la obra pública, ¿no? Yo soy constructor de obra privada, ¿no? Más allá de lo que dice la gente, que en tiempos de campaña te dicen, yo a veces llegaba a mi casa y me encontraba con 30, 40 personas esperando que lo anote para empezar la escuela tal, la vivienda tal. Y yo nunca hice una vivienda para el Estado, nunca hice una escuela para el Estado. No porque no quería, sino que nunca me dieron. O sea, 16 años de gobierno peronista yo nunca hice un baño, ¿no? Mira vos. Entonces, a veces, la otra vuelta en otro medio estábamos hablando de este tipo de cosas. Ni un gobernante paga para que usted le haga nada. Ni un gobernante contrata una empresa para que haga mal la obra. Porque la obra pública no tira manteca al techo, pero paga bien. Paga bien, con los materiales que usted tiene que hacer, con los estudios técnicos que tiene que hacer, la dimensión de los hierros, todo. Ahora, que usted después como empresa no ponga lo que dice en la carpeta, ya no es el problema del gobernante. Porque el ojo del gobernante son profesionales, arquitectos, ingenieros, que con el cargo de inspectores, que son los inspectores de obra. Yo he denunciado, usted se acordará, porque tuvo unas reuniones pesadas en el partido cuando dijo que tienen que ir presos todos los arquitectos, los maestros de obra y constructores que firmaron a la cooperativa, que terminaron de vivienda y nunca terminaron nada. Sí, recuerdo. Otro tema también. Se enojaron mucho conmigo Sí, porque sí. ¿cómo puede? ¿Y cómo no voy a decir? Si hay vivienda que se paga el Estado, pagó 3 veces porque o sea, usted venía de inspector y decía, ya está lista la vivienda, yo voy cobro. Pero claro, lo que me da usted. O sea, los inspectores, la provincia le paga para que usted haga bien su trabajo, en el sentido de que sea inspector. Usted es el ojo del gobierno. Usted es el ojo del ministro, usted es el secretario, el gobernador, es el inspector que va, inspecciona la obra y dice, sí, se hizo el 80% de la obra. Y a veces no están ni los cimientos. Es verdad, y eso ocurrió en este... Entonces llegan los papeles con el 80%, el ministro firma, está todo, está la firma del inspector, está autorizado, sí, perfecto, pagamos. Y después resulta que no está la obra. Ha pasado con mucho. Sí, es verdad, y en este periodo... Barrios enteros. Yo me acuerdo, contaba una anécdota el otro día, usted me hablaba de anécdota, cuando asume el gobernador Pablo Domingo Pepo, a los meses, un tiempo, un día me llama y me dice, me gustaría que vaya a ver un barrio de vivienda así, que está parado, una empresa que había renunciado a la obra, y todo ese tipo de cosas, que estaba con problemas. Eran más o menos 25 viviendas, me acuerdo. Acá Villa Ángela, ¿no? No, era en Villa Ángela. Entonces me dice, quisiera que le pegue una mirada, me dice, ¿en qué porcentaje considera que está? Entonces lo cargo yo, ¿viste? Y digo, pero amigo, le digo, vos tenés tus inspectores, le digo, en vivienda, en todos los sectores, le digo, que cobran el sueldo para eso. Y vos querés que yo vaya a hacerte el informe, pero sí, compañero, yo le voy a hacer el informe. Le digo, para saber, le digo, ¿qué porcentaje te pasaron? Creo que el 82%, el 85%, algo así. Como que estaba apagada esa obra. Digo, mirá, yo pasé por ahí, creo que no llega al 13%, le digo. Pero así había pasado, mirá, nomás, porque uno va mirando y sabe más o menos. Me hice el informe, creo que era el 12,8%, algo así. Y estaba pagado el 80%, 82%.
Y eso era de una empresa privada. Era una empresa privada que el Estado le había pagado. ¿Pero por qué? Porque los inspectores dijeron que cambió el 82% de construcción hecha. Así pasó con la cooperativa, así pasa con muchas empresas, pasa así. Sí, ahora directamente mi ley no hace una obra. No, ahora se terminó el problema de los inspectores porque no hay obra pública, pero lo que le quiero significar con esto es que a veces cuando hay causas judiciales, yo siempre digo en el caso de Viriato, primero tienen que llamar a los inspectores, Claro. que es el ojo del gobierno. Claro. ¿Por qué usted firmó una obra que no está? Usted es secretario, usted es ministro, bueno, porque cumple hasta que llega el ministro, digamos. Pasa por varias partes, lo mismo en el municipio. Usted presenta una factura, llega a la mano del empleado, el empleado mira, cosas, bueno, revisa el departamento de compra, sigue, está todo bien, firma, va la factura, sigue el camino la factura. Hasta que llega el secretario de Economía, mira, está todo bien, firma, y ahí va a la Secretaría de Gobierno. Usted tiene un procedimiento. Secretario del área, sí, llega el penúltimo paso, el secretario de Gobierno mira, el secretario de Gobierno mira. Cuando llega al intendente o al gobernador o al presidente, ya está la firma del inspector, del de Economía, del secretario Como 5 de Gobierno. control. Claro, 5 control. Usted prácticamente mira, Sí. están todas las firmas, está todo bien, firma. Aparte son gente de Pero confianza normalmente. Son normalmente gente de confianza. Pero, ¿cuál es el problema? A veces, me ha pasado personalmente a mí, a veces si uno no mira, no era realidad. Entonces, el funcionario a veces tendría que mirar, pero digo, estamos hablando de cosas chicas. Ahora, imagínense a nivel nacional, mirar el expediente de obra pública y mirar. O sea, Una ruta, un puente. el ojo del gobierno, le digo, son los inspectores, son los secretarios, ellos los que preparan los papeles, la documentación. Claro. Pero resulta que cuando hay un hecho, el primero que cae, el intendente, el gobernador, el presidente. No buscan la segunda, No, tercera línea. no, porque no se busca investigar, se busca hacer daño político. Claro. Se Qué busca bien. investigar, claro. Por eso que las causas de Cristina dan vuelta, nunca la juzgan porque... Pero si pasó por la mano de todos los ministros, de todo de Vialidad Provincial... Claro, tendrían que ir como todos, 1000 presas más o menos. ¿Me entiendes? O sea, andá a buscar para abajo primero. Sí, no, aparte tenés en la obra nacional los intendentes, viste que en otras épocas hacían por parte, hasta ahí pasaba por el intendente, por 10.000 Mire, estamentos. ahora está, por ejemplo, aquí la cuestión es la 986 hectáreas que le entregaron al jefe de Vialidad Provincial, supuestamente, ahora en este hoy hay una denuncia que hizo el diputado Mili y la diputada Quirós. Bueno, si eso es real, estamos hablando de un dirigente de tercera línea, cuarta. Porque Vialidad Provincial es un ente táctico que no tiene rango ministerial, no ese tipo de cosas. O sea, la primera línea del gobernador, segunda línea de los ministros, la tercera línea de los subsecretarios, y después vienen los directores y todo ese tipo de cosas. O sea, que estamos hablando de la cuarta línea. Para hacer números redondos, póngale 1000 hectáreas, como dicen. La tierra más barata sale en este momento 1.300.000, 1.400.000 pesos la hectárea. Claro. Un campo malo. Multiplíquelo por 1000 hectáreas. Más de 1.000 millones de pesos. Cuarta línea. Imagínense entonces más arriba. Pero porque entonces lo explicaba y le decía, lo que pasa es que cuando llegan los papeles, el primero que se da cuenta cuando suceden corrupción o hechos corruptos en un gobierno son los empleados. Ellos investigan todo, saben todo. Entonces te dejan pasar y te mandan los papeles, te va. Hasta que un momento dice, yo también quiero tal. Bueno, así es la situación. Nos dio un perfil de cómo funciona, sobre todo el gobierno, porque a lo que se está refiriendo es al gobierno actual, ¿no es cierto? Que está teniendo este problema que no es el único que está. No, está teniendo problemas con el tema de la leche, está teniendo muchos problemas con los bosques, con el acueducto también que dejaba que lleve agua una empresa muy conocida. ¿Cómo habrá sido de bueno el gobierno peronista de Capitanich? Que a 2 años del gobierno de Capitanich todavía se sigue hablando de Capitanich. Para bien o para mal. Pero para bien o para mal. Fíjese usted que hoy tiene todos los microemprendedores, proveedores, ¿cómo que se llama que andan todos acá vendiendo siempre, no me acuerdo ahora, están todos abandonados. Los pequeños productores están todos abandonados. Sí, sacaron una línea de crédito, no sé para quién, para emprendedores, pero no te llaman a nadie. Bueno, son emprendedores no hay fantasmas. nada, todo fantasma, todo circo. Cuando asume Capitanía su primera gestión, la cantidad de productores que tenía hipotecados sus herramientas, sus campos, con el gobierno de Capitanich, no solo
que se terminó la hipoteca, que pudieron pagar todo con ayuda y la producción que ayudó a hacer el gobierno, sino que han crecido económicamente. Sí, ¿te recordás el plan ese que a través de Fiduciaria, que tenía una planta de desmote, hacían con los pequeños productores dándole semilla para que siembre? Hoy están volviendo a hipotecar los campos, hoy están volviendo a No, hipotecar lo eliminaron los productores. Hoy, o sea, hace 3 años atrás tener 50 vacas, digamos, vos la peleabas, hoy 50 vacas. Sí, o sembrar 100 hectáreas de algodón. Porque tuvimos la sequía, se dispararon todos los precios del combustible, entonces los alimentos, transportar los alimentos sale carísimo. La transformación con los consorcios camineros. Se han hecho cientos y cientos de kilómetros y mantenido kilómetros como nunca de kilómetros. Entonces usted tiene 50 vacas, la alimenta mal, le lleva cascarilla, un transporte que había un camión que compraba cascarilla de 300.000 pesos, cuesta 15, 18 kilómetros. Es decir, y hablar si te faltaba. Es el alimento más barato, no quiera llevar semilla. Entonces el animal está mal alimentado. De 50 cabezas que usted tiene de vacas, ¿cuántos se le van a tener? 15, 10. Y de esas, ¿cuántos realmente van a hacer? 5 o 6. Exactamente. Así que el productor no da más. Pero todos son promesas de crédito, todo promesa de esto, todo promesa de aquello. ¿Usted vio los camiones de alfalfa dándole a los microproductores como hacía? Pero sí hubo para la cabalgata. Mirá. Ahí hubo alfalfa. Claro. Entonces van a quedar los grandes y los chicos estamos volviendo a la época de antes de Perón, porque eso es la cuestión de lo que estábamos hablando hoy, de que este gobierno quiere esclavizar al pueblo. O sea, una etapa previa. Claro, porque cuando estás con hambre te es mejor que manejarte con hambre. Entonces hasta en eso no sé de qué libertad hablan, porque hasta en eso el peronismo ni siquiera jamás usó el hambre de la gente para inculcar el voto o adoctrinar o todo tipo de cosas. Porque cuando usted no tiene hambre, usted piensa. Entonces por eso le decía, se van creciendo, se mejoran sus condiciones de vida y piensan en la derecha. Ya creen que pueden ir a Europa y todas esas cosas. En cambio, el hambre no te deja pensar. El hambre no te deja reflexionar. El hambre es solamente la desesperación de salir a buscar a comer. Más si tenés hijos chicos, todas esas cosas, es una desesperación. Hoy una garrafa sale a 20.000 pesos, la factura de luz 200.000 pesos, una de las más baratas 150, 120. Traen 16, 20.000 pesos el agua. ¿Y cuánto un salario semanal? Ponele uno mensual. Mire, a mí, yo no estoy trabajando prácticamente en la construcción, no estoy trabajando nada, digamos. Está sin laburo. ¿Por qué no pide un laburo? Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía que este año, lo vengo diciendo del año pasado, que este año iba a ser peor, porque a muchos constructores, carpinteros, mecánicos, toda gente de oficio, así que teníamos buen pasar, que ya somos grandes y que sabemos que tenemos que prever y ahorrar, digamos, tener siempre algo si se puede ahorrar para los momentos de crisis. Entonces, en el 2024 nos comimos casi todo el oro y ya lo terminamos de comer ahora. O sea, que esa plata que teníamos ahorrada en el 2024 no tenemos más. Yo estoy pensando que si el otro voto vender mi camioneta, si no Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo ir a agarrar un trabajo para llevar a un chico y pagarle 8 o 9 mil pesos por día. No me da la cara para eso. ¿Y cuánto sería? Mínimo te tendría que ganar un ayudante albañil 18 o 20 mil pesos. Un oficial albañil 30 o 35 mil pesos. No le alcanza. Pero si no le alcanza eso, imagínese que está trabajando por 8 o 10 mil pesos. ¿Cuánto sería en el mes? Y sáquele, un ayudante albañil puede llegar a trabajar en el mes, laborables son 21 días, 22, y nunca se completa 18 días de trabajo en el mes. A 30.000 más o menos tenés. Pero aparte, ¿por qué le digo a mí no me da la cara? Porque la construcción, como la leñería, todos son trabajos pesadísimos. Si una persona no está bien alimentada, ¿qué le voy a decir a un chico que le pago 8 mil pesos a cargarme 10 bolsas de cemento? O que trabaje un sol acá que por ahí. No, porque el estado físico y mental, porque el que está con hambre está desesperado y está trabajando porque entre 8 mil pesos y 10 mil pesos y nada, algo le sirve. Sí, y aumenta los accidentes. Pero ya está trabajando nervioso, está trabajando descontento, está demoralizado. O sea, y por eso le decía hoy con una experiencia, le dije, se ha roto el tejido social. Cookie Ramos, seguiríamos hablando de este tema porque es largo para cortar, pero tenemos 5 minutos para que cierres porque me están haciendo señas ya desesperadamente. Nos pasamos el tiempo, ya hablamos más de 2 horas. No, 1 hora y media. Pues es que esto está todo regulado para que después sigan compartiendo el video. No, por supuesto. Bueno, mire, yo para... Estamos en época de elecciones. ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántas escuelas hay acá? Son 15 escuelas, le toca a Villa Ángela, son 12 acá en la ciudad
Después está la escuela de la 29-13, la de Mesón 14 y la de Pastoril 15. Son 15 escuelas con 124 fiscales que tienen que tener. O sea que la estructura de gente que va a trabajar, creo que son, no sé cuántos partidos de boletas son, como 11 creo que son. No todos los partidos van a completar sus fiscales, calculo que, pero con 4 partidos nomás que complete son casi 500 personas de fiscal nomás que van a trabajar. Hay más fiscales que... Por la misma cantidad que más o menos de fiscales generales, más alguna movilización, o sea, va a haber una movilización de 5.000 personas solamente para la estructura del día de la elección. Para las personas que quieran averiguar o que quieran transportarse por ahí de un lugar a otro, recordame en qué lugar lo tienen que hacer. Y mirar el partido va a haber seguramente en todos los partidos va a haber movilidad. Yo a la gente le digo, mire, vayan lo que pueda ir, más si está feo el día. Acá tenemos la 9 de julio. La 9 de julio, después acá en la Mitre. ¿Pero qué número es 9 de julio? 267. Y Mitre acá 40. Mitre 40, que está ahí otro local que tenemos ahí. Pero la gente, yo le pido a la gente que vaya a votar sin bronca, sin odio, que vaya a votar lo que quiera, votar. La gente cuando sale de la casa, yo siempre digo, los últimos 24 o 48 horas la gente tiene decidido votar, se termina el indeciso. Muy pocos van indecisos a votar. El que llegó a votar indeciso es el que te metió el voto en blanco, digamos. O sea, ya, o si no, va embroncado, ya hay voto. Claro, va embroncado, entonces el voto en blanco no sirve como protesta. La protesta más fuerte que tenemos en un país democrático, tenemos democracia, gracias a Dios, desde el año 83, siempre ha sido el voto. La protesta más grande que tiene el ser humano es el voto, la democracia. Ahí se quejan las elecciones políticas, pero es nuestro sistema democrático, o democracia o dictadura, no hay otra cosa. Sí, o el sistema comunista que no vota, de China, digamos. Que No, tiene pero su partido también único. sí, pero tiene sus elecciones también. Con un solo partido. Es más eficiente. Se lo ganaron. Así no tiene mucha duda. Sí. Pero sí, de última vota también. Claro. O sea, en Rusia se vota en todos lados. Que la gente vaya a votar sin bronca, sin odio. Por eso digo, yo por ejemplo... Va a estar lindo el tiempo, dice que va a haber sol. Yo siempre de mi juventud renegaba contra el boleteo, por ejemplo. Boleteo está hablando en la zona de la escuela, en todos lados, donde se llama... ¿Está prohibido a qué? ¿Hasta cuántos metros? 100 metros. 100 metros. 100 metros del portón de la escuela. Pero... Para la escuela peronista es muy lejos, porque no, son 100 metros de escuela. Yo siempre digo, yo a la gente voy y le pregunto, ¿tiene voto? ¿Es de la puerta o de la escuela? No, del portón de la escuela. Del portón. Yo le pregunto a la gente, voy, lo llevo a votar, ¿usted ¿tenés voto? Sí, listo, no te pregunto qué voto. No. ¿Trajiste voto o no trajo voto? ¿Y qué le iba a no, preguntar? tengo la camioneta, tengo la camioneta. No, pero a mostrarla acá, justo le iba. ¿Cómo es? Lista 652, sí, capitanino, hay mucho para mostrar. Encima para cómo los colores, una azul y la otra conocido. Claro, una es azul y la otra rosa. Claro. Yo digo a la gente, pedirle que te muestre el voto, querer cambiarle el voto, para mí ha sido una falta de respeto. Yo cuando el 83, por ejemplo, el 85, el 87, más o menos hasta el 89, llegaban a la escuela las mujeres, les echaban acento en el tema del voto. A la miércoles. Yo jamás pude, nunca acepté una cosa así, digamos. Sí, claro. Más discutí con dirigentes que eran ya militantes de esa época, le dije, vayan a boletear a usted, le digo, ¿vos te gustaría que vaya llegando tu madre a la escuela, a tu hija, a tu mujer y que la entre a manosear a ver qué voto tiene? Le digo, ¿te va a gustar? ¿No? Entonces, ¿por qué le vas a hacer a otro? Fíjate vos. Entonces, ya pensaba eso en la Juventud Peronista y ahí fuimos armando un montón de cosas. O sea, yo trabajé muchísimos años en la Juventud Peronista, dirigí mucho a la Juventud Peronista. Teníamos mucha Juventud. ¿Cómo se modificó a través del tiempo, no? Y la gente va perdiendo el interés porque creen que la política es comodidad. Y ser militante no es ser cómodo. No. Me dice, ¿por qué te mantenés a través de tantos años? Porque la militancia no es cómoda, la militancia tiene que gustarte, tiene que salir, comunicarte con la gente, andar, no tener sábado, no tener domingo. ¿Cuándo arranca la veda ahora? Y mañana a las 0 horas. Mañana, o sea, jueves a las 0 horas. Jueves a las 0 horas. Claro. Bueno. No, viernes a las 0 horas. ¿Son 24 o 48 horas? No, viernes a las 0 horas. Viernes 0 horas. 48 horas. Entonces, yo le digo a la gente, vaya a votar tranquilo, lleve el voto si quiere de la casa y si no, va a estar todos los votos que usted quiera. Vote a las 6:52. Acá, mira, esta cámara. No todos pueden votar a las 6:52, no nos va a alcanzar los votos. Tenés un minuto, tenés un minuto. No todos pueden votar a las 6:52, pero la gran mayoría yo creo que lo va a hacer, es el deseo que nosotros tenemos.
la única esperanza y la única oposición y lo único que ha hecho, la canción dice siempre, los días más felices han sido peronistas, les guste o no les guste. ¿Y los privilegiados? Los niños. Los niños, la justicia social y después todas esas acusaciones que hay, pero lista 652, frente, Chaco merece más. Bueno, muchas gracias, Cookie. Bueno, no sé qué ¿esta cámara está funcionando? Tenemos esta, dice. Tenemos esta. No, pero yo quería un plano con él, quería un plano con mi amigo acá. No tenemos una. No. Bueno, le agradecemos. No, con esta, la cámara 3. Me voy a poner, me voy a agrandar un poco. La cámara 3 no funciona. Bueno, hacemos un plano acá con la cámara 1, acá a los dos y después a mí para cerrar, porque ya cerramos esta transmisión de este programa. Se ve, ¿viste? Yo con tantas cámaras no sé ni dónde mirar. ¿Ves que ahí lees? Entonces ahí vamos, a la modernidad. Ese para no perder, si todo estaría escrito ahí, no nos perdemos, entonces, y seguís mirando la cámara, ¿te das cuenta? Bueno, eso es interesante lo que hace lo que hace la modernidad, ¿no? Y todo por ahí se ve que ustedes, o sea, nos van cambiando las cosas, ¿no? En vez de decir programa en vivo, dice streaming, ¿cómo era? Streaming. ¿Qué significa eso, programa en vivo? Claro, sí. Estamos, moda, y si no, como asesinando nuestro idioma. Por eso le digo, para mí es programa en vivo. Está bien, es cierto. Con Vicentín. Y esto es prácticamente televisión, a pesar de que salga por un canal que es digital. Bueno, ahora sí, me disculpa el amigo acá, me despido hasta la semana que viene, en donde por supuesto vamos a tener, bueno, mañana obviamente vamos a tener un vivo, pero por Vicentín Network, ahí acá por ahí la zona del ferrocarril, así que bueno, vamos a ver qué novedades tenemos ahí, y por supuesto, obviamente ya no nos vamos a ver, o sea, nos vamos a ver con nuestro amado público acá en YouTube, ya después de las elecciones y tal vez después del cónclave, si sale algún papa nuevo y hay humo blanco, porque hasta ahora la fumata, por lo menos hasta lo que tenemos, ha sido negra. Bueno, vamos a ver, a lo mejor ya felicita a todos los que están trabajando en el mismo y pues, es un día importantísimo para reconocer la actividad que realizan, y la actividad de Villa Ángela es un tema que nos ocupó siempre, porque sabes que le agradecemos por supuesto a Cookie y a Rafael acá, que vino a hacernos más que el aguante, la compañía de involucrarnos, educarnos un poco y adelantarnos también el tema de las elecciones, y con respecto un poco a la política, hablar que era parte de nuestro programa, porque van pasando todas las variantes por aquí. La semana que viene tenemos, que me prometió ya, porque ahora estaba complicado con un tema de organizar esto que comentó, y la policía del Chaco también, pero creo que la policía del Chaco tiene mucho trabajo con respecto a la organización del tema de la seguridad, en el tema de la escuela y toda esta cuestión operativa. El jefe de la dirección de zona acá de Villa Ángela, bueno, va a venir la semana que viene también a contarnos todo lo que respecta a las actividades que ellos están desarrollando, y bueno, también un poco el tema de los detalles de la inclusión o la incorporación de nuevos agentes. Bueno, le agradecemos muchísimo al equipo técnico, a Tiago y a Fede, que están detrás de cámara, a Sergio, bueno, a toda la gente de técnica que nos acompaña siempre. Gracias por el aguante y por más de 1 hora y media que tuvimos. No se olviden, el Cine República va a estar abierto normalmente a partir de mañana. Ya, bueno, comenté cónclave. Por lo menos dice que en las elecciones va a haber un día fenomenal, ¿sí? Por lo menos esa buena vamos a tener. Fin de semana y resto de semana hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. como dije, es una titular, sábanas cortas para contratar a mejor grandes espectáculos. Pero con lo nuestro podemos hacer un buen espectáculo para que nuestros vecinos recordemos los 115 años, nuestro 115 aniversario de la ciudad de Villa Ángela, un tema que nos pone muy contentos nosotros poder acompañarlo en un todo. Y ser austero sobre todo porque, sabes, la sábana corta, recibimos cerca de 1.500 millones de pesos menos desde enero a la fecha. En el último mes recibimos 1.000 millones de pesos menos, así todos se pagaban los sueldos, y bueno, pues tiene que ser austero, muy austero este aniversario de Villa Ángela, para que podamos disfrutar todos los vecinos y sin generar un costo para mañana. Yo tengo entendido que, por los medios tengo entendido que la